Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, gracias Señor porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, fortalécenos y Señor, danos sabiduría e inteligencia, que podamos aprender más de ti el día de hoy. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a tener una, acerca de, va a ser del Nuevo Testamento. Entonces vamos a estarlo viendo de manera muy sencilla. Introducción al Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir viendo las divisiones primero para ver si se acuerdan de manera rápida y sencilla. Evangelios históricos, ¿verdad? ¿Qué es el libro? Hechos. 3. Epístolas. Epístolas pastorales. ¿Y cuál otra? Profecía. ¿Profecía qué es? Apocalipsis. Entonces, simplemente como repaso, evangelios son 4 y después vamos a estar viendo las epístolas. Hoy vamos a empezar con los evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces hay que ir aprendiendo poco a poco. Se da el escrito, muchos piensan que fue el primero Marcos, no fue así, fue Mateo. Marcos no era apóstol, Marcos era sobrino de Bernabé y bueno, uno de los siervos. Y pues bueno, a Lucas fue el médico amado, ¿verdad? Un médico en el cual era siervo de Pablo, y también era gentil. Y también Juan ese sí era apóstol. Entonces este es el resumen de lo que es introducción al Nuevo Testamento. Las divisiones son estos. De aquí se van a componer los 27 libros. Todo esto son los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunas iglesias no ponen como 27 en el estándar que nosotros tenemos, sino que lo dicen que son 30, 35 y añaden algunas veces hasta otras cartas en las cuales es primera, segunda y tercera de Corintios, o a los Corintios, también las cartas de Bernabé, otras cartas paulinas y otras epístolas generales, como también epístolas de Pablo. Tenemos que entender algo y tenemos que ser algo muy sencillo que lo vamos a aprender el día de hoy. Son 27 libros. Y se acuerdan que el Espíritu Santo hizo 4 cosas y hace y seguirá haciendo.
que es la primera, que es el Espíritu Santo ilumina, inspira, interpreta y preserva lo que son las Escrituras. Entonces, fácil, sencillo, 27 libros, Espíritu Santo nos habla acerca de ello. Quiero que me pongan atención con respecto a lo que son los libros del Nuevo Testamento. Cuando llegan a nosotros es por la cuestión de que se cierra el canon, que están ahí esta gente decidiendo acerca de cuáles son los libros que van a pertenecer a lo que sería el Nuevo Testamento. Se tiene el Antiguo Testamento, aunque otros también están agregando más, que serían los libros apócrifos, que no son nada más 5, 7, algunos son 10, 15, ¿verdad? Algunos iglesias en Rusia, la iglesia ortodoxa, en vez de tener 66 libros, tiene alrededor de 85 libros. Entonces, en otras iglesias anglicanas, lo que es ortodoxa o la católica o otras Biblias, tienen no 66 libros, tienen más, pueden ser 75, pueden ser 72, 80, 85, y verdad, y está variando ello. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que tenemos 27 libros? Fue inspirado, iluminado, interpretado y preservado por el Espíritu Santo. Lo que tomaban en cuenta ellos era acerca de varias cosas que se los voy a explicar. Cuando tenían tantas cartas en las mesas, y cartas en las cuales eran de Pablo, de Bernabé, de todos los apóstoles, entonces decían, ¿y cuáles de todas ellas van a estar siendo incluidas en dónde? En el canon o en el Nuevo Testamento. Canon significa vara de medir, es como una regla que no se pueda estar saliendo de sus parámetros. Es esa línea recta y entonces arriba está todos los libros. Entonces, si alguno no está siendo aceptada por esa regla, entonces no lo aceptan. Uno de ellos, la principal, es que sea también avalada por un apóstol. Que sea avalada por un apóstol. También la segunda era que también sea avalada por otros apóstoles. O sea que si yo, apóstol, escribo una carta, entonces tiene que ser avalada esa carta con otro apóstol. Entonces, eso es algo que lo pudimos estar observando, y también que estén avalados por la gente y que se esté dando a entender acerca de Dios. También con respecto a las palabras del Señor Jesucristo, y también acerca del mensaje de evangelización o de salvación, o que habla acerca de Dios. Entonces se dan esos parámetros, ya después los vamos a ver más adelante acerca de la Biblia y cómo se conformó. Entonces, ¿qué hacen? Que ellos empiezan a ver, hay tantas cartas de Bernabé, de Pablo, de otros, y dicen, ¿y cuál de todos ellos? Entonces, a primera, segunda y tercera de los Corintios, nada más se eligió primera y tercera de los Corintios. Pero dice usted, pastor, nosotros tenemos primera y segunda. Sí. Esta es la situación. La segunda carta a los Corintios no fue incluida, sino fue incluida la tercera. Pero entonces pasa a ser, como es la Biblia, es primera y segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda carta simplemente les repite lo mismo que la primera, les está dando consejos, pero realmente no es apropiado para meterlo dentro de lo que es el Nuevo Testamento. No está en los estándares, está repitiendo lo mismo, simplemente está saludando el apóstol. No es lo mismo que yo pueda decir, mando una carta a Fernando y le digo, Fernando, te estimo, eres mi amigo, qué bien que tú estás con tu familia con bien, y una carta personal. Y qué bueno que está eso, y pues él sigue echando ganas, yendo a la iglesia, aprendiendo de la palabra de Dios.
Es muy diferente esa acción o esa carta a decirle: Fernando, el siguiente servicio que se tenga ahí en la iglesia, por favor, dile a los hermanos este mensaje: que se guarden de comer lo contaminado que es la comida hacia los ídolos. Y empiezo yo a decirles acerca de la doctrina. Entonces, cuando las cartas tenían doctrina, entonces se daba uno cuenta. Pero cuando era una carta personal, ¿para qué la voy a incluir? Eso es por parte de la persona hacia la otra persona. Entonces, no todas fueron incluidas. Por ejemplo, aquí nunca vemos una carta hacia Bernabé o de Bernabé hacia alguien más, pero Bernabé sí escribió. Entonces, ¿por qué no se incluyó? Porque era esa preocupación hacia esa gente. ¿Cómo estaba? A ver, díganme noticias de ustedes, qué está pasando. Les hablo un poquito acerca de que sigan firmes en el Señor, etcétera. Les da ánimo, pero realmente es una carta personal que nada más se tiene. Entonces, ¿se da cuenta que es diferente? Entonces, hermanos, se va haciendo el compendio de todo lo que es las cartas y de todo, desde los evangelios, porque también en los evangelios, ¿qué pasa? También escribieron otra gente evangelios, que hoy salen que ya Judas Iscariote también tuvo un evangelio y que ya, o sea, no lo descubrieron hace más de 1900 años, pero nosotros sí lo descubrimos. Entonces, ¿por qué no lo descubrieron desde antes? Pues porque él mismo dijo que iba a ser para después, etcétera. Entonces, hablan falsedades y mentiras. Y otra de las líneas de la regla es cuando una de las cartas contradice en algún escrito dentro de eso, de esa carta, a otras cartas que ya son aprobadas, entonces quiere decir que están en error esas. ¿Por qué? Porque están desaprobando otras cartas. Y es lo que pasa con Judas Iscariote. El evangelio dicen ellos, de San Judas Iscariote, dice que era la persona más allegada al Señor y que tanto que le tenía esa confianza y ese amor al Señor, que le puso a él el único o el trabajo más difícil de todos, entregar al Señor. O sea, como que fue el especial. Un trabajo. Y entonces dice, como tú eres el especial, lo tomó aparte. Y dice en el Evangelio, me tomó aparte el Señor y me dijo los planes. Y me dijo, tú eres el elegido. Entonces tú me vas a entregar, porque eres especial, eres mi amigo más cercano. Y etcétera. Mientras que en los evangelios, en los otros 3 evangelios, nos dicen acerca de la descripción de este Judas Iscariote, que es hijo de perdición, acerca de traición, ¿verdad? Él fue y traicionó al maestro, y le dice, y después fue y se ahorcó, y también después de que se ahorcó, se chispó, se rompió la cuerda y cayó y se desparramó en ese valle, el valle de sangre. Entonces, está contradiciendo el evangelio de Judas Iscariote a los otros 3 evangelios. Entonces dice uno, ¿a quién le voy a creer? Y es por eso que Dios está iluminando, inspirando, interpretando y preservando. ¿Y qué es preservar? Que Él lo va llevando en cada uno de los tiempos hasta nuestros días sin variante, sin un cambio. Por eso es que nosotros tenemos nuestra Biblia del original, para que se hizo la traducción del original hacia nuestro español. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, nosotros no es la traducción de primero de ahí hacia lo que es Inglaterra, Inglaterra lo de Estados Unidos y Estados Unidos hacia nosotros. Lo que en otras Biblias sí se tiene. Imagínense que de repente usted dice, yo no hablo chino, pero la Biblia se tradujo al chino. Y entonces dice otro, pero yo sí sé más o menos hablar el chino. Y entonces se empieza a traducir del chino pues al francés. Y después otra persona dice, pues yo más o menos sé hablar francés, y traduce del francés al español. Entonces como que más o menos
y no se entiende muy bien, pues al final es el teléfono descompuesto. Y eso no es permitido por Dios. Por eso es que el Espíritu Santo preserva lo que es las Escrituras hasta el día de hoy. No hay variante, no hay cambiante. Entonces, esto fue la línea y esa fue la regla, las normas que se tenían para poder estar incluyendo un libro. Algunos de los libros o de las cartas no fueron incluidas también por la cuestión de que no había alguna doctrina en ella y tampoco había alimento para la iglesia, sino, como ya lo había dicho, simplemente una carta personal a las iglesias, a las personas, a la gente, nada más. Es ¿por qué voy a editar o por qué voy a publicar algo que es algo personal? Simplemente es usted que se lo dijo a esa iglesia y listo. Pero los otros dicen que es a las iglesias. Bueno, y entonces después de esto, ya lo entendimos en esta parte, hay Biblias que tienen muchísimos otros libros, que no son 27, no son los 66. Hay iglesias que tienen 80 libros, y más de 80, 85, y si a nosotros nos cuesta leer 66, ahora imagínense a ellos. Lo malo es que ellos no los toman esos libros como históricos, sino los toman como inspirados por Dios, y no es así. Entonces a veces le creen más a esos libros que a los que fueron inspirados por Dios. Entonces fue Dios el que nos dio estos 27 libros, los que tenemos en este momento, los que se han tenido desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Entendimos eso? Vamos al siguiente punto entonces, que es, vamos a ir viendo acerca de los evangelios, y vamos a arrancar con ello, los evangelios. Quiero que me digan si ustedes cumplieron con la tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Alguien me puede decir? Leer un capítulo diario de Mateo. De Mateo, muy bien. Entonces quiere decir que hasta el día de hoy, ¿a cuál capítulo llegaron? Me quedé en el 4. Cada uno de estos capítulos de Mateo nos va a explicar la vida del Señor Jesucristo. Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Y entonces se le puso así las buenas nuevas porque, pues bueno, se anunció las buenas nuevas, y también se nos da la explicación de qué es este Evangelio acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, si se le pone las buenas nuevas o evangelio, en este caso, los evangelios, es porque son la muerte, sepultura y resurrección. Pero también que la vida de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces se les da ese nombre porque van a relatar la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Y llega al punto en el cual las otras cartas van a proseguir con esas narraciones. Los 4 evangelios nos va a explicar lo que es antes del nacimiento de Cristo, en el nacimiento de Cristo, su vida en la tierra, siendo él a los 12 años y después siendo carpintero, ayudando a su padre, hasta los 30 años en el cual empezó su ministerio, y a los 33 años murió, ¿verdad? Y entonces fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y se nos habla cuántos días estuvo aquí en la tierra, alrededor de 40 días. Entonces, no puede que, como muchas veces las escenas de las películas lo pasan, ¿no? Es resucitado y al siguiente día ya se eleva al cielo con las manos abiertas y parecía un corazón grande, y por eso es la imagen del Sagrado Corazón. Entonces, no es así, sino que estuvo aquí y se apareció durante 40 días. Los otros 10 días restantes les dijo que fueran al aposento alto, que estuvieran ahí esperando la llegada del Espíritu Santo. Entonces es cuando llega la fiesta del Pentecostés. Entonces es cuando vemos acerca del libro de los Hechos. Y de ahí lo retoma Lucas, lo que ya se vio en los evangelios, pero llega al punto en el cual, continúa la historia.
porque la ascensión del Señor Jesucristo se narra en el libro de los Hechos. En los otros, y ahorita lo vamos a estar observando, se narra cómo es que el Señor Jesucristo va con sus discípulos a Galilea. En Galilea, en el mar de Galilea, ahí les habla y les encomienda. Pero la ascensión del Señor Jesucristo no es en Galilea, sino es en Jerusalén. ¿En el cuál monte? Monte de los Olivos. Vamos a ver ahorita uno de lo que son los mapas, pero se los estoy explicando a grandes rasgos lo que son los evangelios. Entonces, el evangelio, ¿qué son? Las buenas nuevas. Ya les he explicado acerca de que son una nueva noticia. ¿Por qué? Dios porque es algo nuevo, porque Dios se hizo hombre, es algo que nunca se había visto antes, por eso son las buenas noticias. Es algo bueno. Ese es su nacimiento, ¿verdad? ¿Vale? Ese es su nacimiento. Porque es acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. En ninguna época en toda la tierra podemos observar que Dios se hizo hombre. En las mitologías, en lo que son la imaginación de los pueblos, las personas tenían fábulas, tenían esos pensamientos de que Dios se iba a hacer hombre. Pero la situación es que nada más lo imaginaban, nada más lo pensaban. Pero realmente el pueblo hebreo desde el principio les dijo que iba a venir el Salvador. Ya estaba pronosticado que iba a venir el Mesías. No es que se les ocurrió apenas o que lo escribieron, sino desde Adán, cuando Dios habla en Génesis, les dice y les promete un Salvador que iba a venir. Ahora, es algo nuevo porque es una noticia nueva, algo que jamás se había visto, que Dios se hiciera hombre. ¿Se da cuenta? Nunca se había dado esta situación en otra generación, ni tampoco se va a volver a hacer. Exacto. Ahora, esto echa por abajo la especulación acerca de cuando se llegaron dicen ahí los hijos de Dios a las mujeres, a las hijas de los hombres. Esto no puede ser permitido porque entonces diríamos que los ángeles, o sea, los ángeles caídos o los ángeles santos también pueden entonces reproducirse y los ángeles no se pueden reproducir. Son el mismo número que están en la actualidad. No mueren, sino que ahí están y van a estar ¿hasta cuándo? Serán condenados ¿a dónde? Al lago de fuego. Serán condenados ¿quiénes? Los ángeles caídos. Nosotros lo sabemos. Entonces, si ellos hubiera hecho eso, quiere decir que no hubiera sido algo nuevo. ¿Por qué? Porque entonces los demonios se llegaban a las mujeres y entonces nacían hijos, pero obviamente no eran humanos, sino eran mitad demonios y mitad humanos, y eran gigantes de renombre. Pero entonces, ¿qué tenían? ¿Cuál era la característica? Eran demonios también. Entonces quiere decir que ellos se reprodujeron y por lo tanto entonces ellos estaban en contra de lo que es de Dios, y aún entonces Dios es mentiroso porque dice que no pueden ellos reproducirse, no pueden casarse ni darse en casamiento. Ellos son seres espíritu y no son algo que se pueda reproducir como el ser humano. Nosotros seremos igual a ellos. ¿Cuándo qué? Cuando vayamos al cielo, seremos igual que ellos. ¿Ya? ¿Se te acabó la tinta? ¿La pluma? A ver. ¿Sí te sirve o te paso otra? Bueno, entonces ahí para que estés bien atento, ya se te acabó la tinta. Entonces, ¿me van entendiendo, hermanos? Y si hubo algo como lo dice la gente de los demonios con las mujeres aquí en la tierra, entonces la gente estaría asimilando lo mismo con Dios, que Dios se llegó a María y nació Jesús. Igual que... Entonces, no es algo nuevo, ni tampoco es algo especial, sino algo que ya se había visto antes.
O sea que Dios no hizo algo nuevo. ¿Se da cuenta? Dios no es original. Al contrario, Él está copiando lo que ya pasó. Y no es así nuestro Dios. Él lo que hace, lo hace bien y lo hace algo nuevo totalmente. Él no agarró de un planeta que ya estaba construido, ya estaba hecho, agarró polvo de ahí y nos hizo a nosotros, no, sino se hizo de manera nueva totalmente. Por eso es que cuando dice la palabra de Dios que nosotros recibimos a Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Que no parecemos nuevas criaturas es por nosotros, por nuestra obstinación, gracias, de querer hacer el pecado, estar esclavizado. Era lo que yo les compartí el jueves acerca del Halloween y del Día de Muertos, que la gente ya es libertada de eso. Pero si yo quiero seguir siendo esclavizado por el Halloween y el Día de Muertos en esas prácticas, entonces ¿qué pasa? Es que yo quiero seguir esclavizado, no que Cristo no me libertó. Cristo ya me libertó, pero yo quiero seguir ahí. Es un cerdo, se baña, se le limpia todo, pero el cerdo ¿a dónde regresa? Dirían entonces que Cristo no hace el cambio. Entonces eso sería algo incorrecto, porque Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos da la salvación y nos empieza a transformar. Pero nosotros, si queremos seguir en lo mismo, entonces Dios sigue diciendo, tú eliges. ¿Quieres estar en eso, revolcarte en el lodo? ¿O quieres hacer la voluntad mía y te voy a dar bendiciones? Pero si tú haces lo incorrecto, lo malo, yo como tu padre voy a venir y te voy a dar una disciplina. Es por eso que decía la gente, pero se pierde la salvación, ¿verdad? Y vamos a ver, mañana les voy a dar una hoja acerca de ello, de la seguridad de salvación y por qué realmente somos salvos. Porque dice, es que en la Biblia dice que la salvación se pierde. Y le digo, bueno, entonces es mentiroso Dios, porque Dios nos da un regalo que es vida eterna. Pero la gente a veces dice que se pierde la salvación, ¿por qué causa? Porque seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Entonces uno dice, no, mira, Cristo quiere que nosotros ya no pequemos, pero abogado tenemos para con el Padre si hemos pecado. Dice en Primera de Juan 1:9 que entonces podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, nos limpia de esos pecados que estamos teniendo. Pero eso dice pecados. Tengan en cuenta estas dos palabras. La primera es pecados y la segunda es pecado. Uno es plural y otro es singular. ¿Por qué? No saben escribir los autores de la Biblia, no saben escribir bien, y pues algunos dijeron, los pecados, y el otro dijo, no, el pecado. El pecado es el que nos condena al infierno. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado que ya traemos en el corazón, que es el de Adán. Y los pecados que son ese fruto que nosotros estamos realizando y haciendo en esta vida. ¿Qué es esto? Que todos nosotros lo que estamos haciendo lo malo, ya sea un pecado, ya sean muchos pecados, pero hay que distinguir, porque es de manera plural que nos habla. Un pecado, hablando de el pecado de Adán, eso es el que nos condena, pero los otros pecados, como es el robo, matar, destruir y hacer lo incorrecto, eso es llegar delante de Dios y pedirle perdón y entonces arrepentirnos. ¿Qué es arrepentir? Cambio de mente, ya no quiero estar haciendo lo mismo, quiero hacerlo diferente. Y entonces Cristo nos limpia. Pero la gente piensa que seremos, y aunado con el tema que estamos viendo, que Cristo al venir y morir por nosotros, entonces nos da vida eterna, pero si tú pecas, entonces ya pierdes la salvación. Y eso es incorrecto, porque abogado tenemos para con el Padre. Antes, ¿quiénes éramos? ¿Amigos o enemigos de Dios? Antes enemigos. ¿Y ahora quiénes somos? Amigos. Somos llamados amigos, somos hijos, ya somos adoptados por Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Antes íbamos al infierno, éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, tenemos un abogado delante del Padre que es Cristo, y Cristo nos limpia de todo pecado.
nos dice, la sangre de Cristo nos compró, nos redimió. La sangre de Cristo no es para poder decirle a un demonio, vete, ¿verdad? Sino la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos, para darnos una nueva vida, porque nos ha rescatado. Es el precio que se tuvo que pagar para que nosotros tuviéramos libertad. Ahora bien, entonces la salvación no se pierde porque no es de parte de nosotros. Ni yo se las di, ni usted me la dio, ni nadie en este mundo la da. El que la dio es el mismo que promete y dice que Él cumplirá su promesa para siempre. Y Él dice que la vida es eterna, la cual Él da. Simplemente es venir y creer en Él y Él va a dar un regalo. ¿Y qué dice ahí en Romanos? En Romanos 6:23. ¿Alguien se acuerda? Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Exacto, el regalo, es esa palabra, ¿verdad? Mas el regalo de Dios es vida Eterna. Entonces, a una persona que dice que se pierde la salvación, le diríamos, ¿cuánto tú tuviste que pagar para tener esa salvación? Si tú pagaste algo, entonces tus buenas obras, tu buen comportamiento, venir a la iglesia, hacer esto, quiere decir que tú sigues igual que con los judíos, queriendo alcanzar la salvación. Yo no, yo entiendo que merezco el infierno, pero Cristo me regaló la salvación, la vida eterna. ¿Y la vida eterna para cuánto dura? A mí me dio vida eterna Cristo. Yo no sé a ti cuánto te haya dado tu Dios, si unos minutos o hasta que peques, pero mi Dios dice en su palabra que Él me dio vida eterna, así que yo le creo a Él más que a ti. Pero es que en este pasaje dice, eso es lo que vamos a ver mañana en esas hojas, la seguridad de salvación y las preguntas que muchas veces la gente hace. Y dice, es que sí se pierde porque hay 3 versículos que hablan. Y pues bueno, uno dice, hay esos 3 versículos, mire, en sencillas palabras los derrumbamos sus argumentos, salud, con otros miles de versículos que hablan, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Simplemente, el que dice de la vida eterna, de la salvación eterna, todo eso en pocas palabras se viene al argumento de soy salvo, pero mañana no. Entonces es cuando dice, viene un choque y me van a chocar y me voy a morir, y de repente le digo, Dios, bendíceme, guárdame, me voy al cielo. Pero de repente viene un carro y me pega y ni me dio tiempo de decir nada, y entonces va a decir Dios, híjole, pues el último dato que tengo de ti cuando tú recibiste y que eras salvo, era el día anterior a tu muerte. No la renovaste en este día, ¿verdad? Podemos decir, no la actualizaste tu salvación. Así que, pues ni modo. Lástima, te vas a ir al infierno. Es algo triste, pero es algo verdadero de la gente, que eso es lo que piensan y por eso hay que desmentirlo. La nueva noticia que Dios se hizo hombre es bueno porque Dios vino Las buenas es que Dios está aquí ¿para qué? Para salvar. Se da cuenta que hay algo bueno y hay algo nuevo, pero en la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que la primera es que Dios se hizo hombre para salvarnos. Sencillo, entendible, buenas nuevas, evangelio, esas son las buenas nuevas. ¿Cómo vino a salvarnos? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muy fácil. Pero en la segunda venida ya no viene a lo mismo, sino viene con un juicio hacia el mundo. Viene a juzgar.
Es aquellas personas que dicen hoy en día, solamente Dios me puede juzgar. En ese momento se va a juzgar si está con vida. Si no, entonces se van a tener que esperar hasta el tribunal, el juicio del gran trono blanco. Y yo no quisiera estar allí enfrente de Dios en ese tribunal, en ese juicio, porque yo sé a dónde va a ir esas personas. Por eso es que Dios nos salvó de todo eso, nos da vida eterna, hay que estar agradecidos. ¿Se da cuenta la primera venida del Señor Jesucristo? ¿A qué vino? Se hizo hombre para salvarnos de nuestro pecado. ¿Cómo lo hizo? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así nos salvó a nosotros. Pero cuando venga por segunda vez, viene a traer juicio. Ya no es de manera que viene a salvarnos, sino viene a traer juicio sobre este mundo, por el pecado, por la maldad. Y entonces es cuando se dan los 7 años de la tribulación. En el último año, ya cuando se termine, viene el Señor Jesucristo, está aquí y todos los santos vienen con Él. Y entonces juzga a las naciones. ¿Se da cuenta? Muy bien. Vamos a estar haciendo una pausa en este momento. Venimos en unos 5 minutos, pero lo vamos explicando y vamos a entrar con las sinopsis de los evangelios.